Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama la importancia de la democracia. ¿Crees en la democracia o no crees en la democracia? No. ¿No creen en la democracia? Ya. Hoy día yo le voy a explicar algunos tipos de democracia y lo que pensaban algunos filósofos de la democracia. ¿No? Por ejemplo, la gran mayoría de filósofos en la antigüedad no está a favor de la democracia. Dicen que es una forma de gobierno tonta, mal planificada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. A ver, permítanme, voy a cerrar por aquí. Y voy a abrir mis diapositivas. Por ejemplo, para algunos de ustedes que no son muy amantes de la democracia, ¿cuál es el error que le miran a la democracia? ¿Ninguno? Ya. Las leyes o sanciones no están, no se dan o no están aceptadas, no se ejecutan. Ya. Por ejemplo, ¿no? El día, a ver, ¿qué día fue? El día miércoles, ¿no? Fue el día de la mujer. Y bueno, como fue habitual o típico, pues una gran masa de damas salieron a manifestar, bueno, sus derechos, sus dificultades, las cosas que no les gustan, ¿no? Etcétera, etcétera. Antes eso era más común, ¿saben cuándo? En el día del trabajo, ¿no? Cuando era día de algo, salían como a hacer una especie de marchas, ¿no? Ahora no tanto, ¿no? Más, bueno, en el Día de la Mujer creo que sí se mantiene todavía esa tradición ya de hace algunos años de, bueno, de salir bueno, me imagino yo, deduzco yo, a reclamar sobre sus derechos o algo así, ¿no? Ya. Ahora sí, ya abrió mi diapositiva, ahora sí la voy a compartir y empezamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pim, pom, 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 pom. Ya, pero antes voy a apagar la cámara y ahora sí comienzo a explicar la diapositiva. Tacatán, tacatín. Qué lentitud. Qué lento se ve esto. Pero ya, a veces pasa. Pam, 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 pam. Aleluya, abrió la diapositiva. Ya, ahora sí. Ya, a ver, permítanme, voy a compartir la pantalla y comenzamos.
Ya. ¿Me pueden confirmar si pueden mirar la diapositiva en la pantalla? Sí se observa. Sí, profesor. Sí. Ya está. Bueno, vamos a hablar sobre democracia desde el punto de vista filosófico. Ya, democracia. Bueno, una de las principales tareas de la filosofía es estudiar cómo sería el equilibrio correcto entre autonomía y autoridad, ¿no? Autonomía, pues, se refiere a que tú tomes decisiones por ti mismo, buscando tus mejores provechos, tus mejores beneficios, pero recordando de que hay una autoridad, ¿no? O sea, no puedes romper el derecho de los demás tampoco, ¿no? Entonces, lo que va a estudiar esta parte de la filosofía relacionada a la democracia es qué cosas puedes hacer por ti solo y qué cosas no podrías hacer porque rompería el derecho de los otros, ¿no? Para lograr este fin, pues debemos investigar sobre la naturaleza de la política, cómo es la evolución, qué cosas se nos permiten en democracia, qué cosas no se nos permiten en democracia, etcétera, ¿no? A ver, yo les hago una pregunta ya. ¿Han escuchado hablar sobre el masoquismo y sobre el sadismo? ¿Les suenan esas dos palabras o no? Sí, Sí, Sí. profesor. ¿Alguien sabe qué es un masoquista? ¿Alguna vez he escuchado que es masoquista? ¿O que es sádico también? Se inclinan a recibir placer mediante golpes o dolor, humillaciones. Claro, en efecto, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo ya. ¿Qué pasaría si tú consigues enamorada y tu enamorada te dice, ¿sabes qué? Yo soy masoquista. A mí me gusta que me flagelen, que me amarren, que me pisen la cara, que me escupan, yo qué sé, ¿no? Eh, y te dice, la única forma de que yo sienta placer es que tú me agredas. Mientras más me agredas, más placer siento yo. ¿Cómo te sentirías tú si, bueno, pues tú te has criado en un ambiente donde a las mujeres, pues ni con el pétalo de una rosa las puedes tocar y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te sentirías cómodo en esa relación o no? No, No, Y en primer lugar, ¿la podrías hacer o no? ¿La harías o no la harías? No hasta cierto punto. ¿No? Imagínate. Y vamos a imaginar que, no sé, pues un día se te pase la mano y le pises la cabeza, yo qué sé, le vueles un diente, le pongas el ojo morado, ¿no? Al día siguiente, pues tu pareja va al trabajo y la miran y dicen, oye, ¿qué ha pasado? No, es que ayer estaba con mi pareja y bueno, estábamos haciendo ahí unos juegos previos y bueno, pues me ha dejado el ojo morado. Ah, no, no, tienes que denunciarla, que cómo es posible que te haya pegado, que ni una menos, que... ¿Cómo harías en ese caso, no? Estaría medio feo, medio tranque estaría, ¿no? Ya. Sigamos. Cuatro aspectos en los cuales se va a enfocar la filosofía para estudiar la democracia, ¿ya? El aspecto sociológico, el aspecto jurídico, el aspecto histórico y el aspecto filosófico. Sociológico. Nosotros vamos a tomar de referencia un tipo de democracia en función al país donde vivimos o al lugar donde vivimos, ¿no? Esos aspectos sociológicos, ¿no? Nosotros en nuestra vida cotidiana, pues, nos decimos, por ejemplo, todos tenemos un amigo al que le decimos negro, ¿sí o no? Oye, negro, negro, negro. ¿Tienes un amigo al que le dicen negro o no? Sí. no, También todos tenemos un amigo o una amiga a la que le decimos chata, chata, chato, chata, chato.
También todos tenemos un amigo al que le decimos el gordo, el gordo, el gordo, el gordo, ¿sí o no? Pero eso, aunque tú no creas, en otros países no se toma bien, ¿no? O sea, si tú vas a Europa y le dices a alguien, o negro, ¿no? Hasta la cárcel te pueden mandar, ¿no? Entonces, las reglas en general provienen de, según el lugar donde nosotros estamos, ¿no? Según el lugar donde nosotros vamos, etcétera, etcétera. Jurídico. Pasamos al punto número 2, el aspecto jurídico. Cada país tiene reglas diferentes, ¿no? No todos los países tienen las mismas reglas, ¿sí o no? Cada país tiene sus reglitas, sus reglinchis, ¿sí o no? Lo que es permitido en un lugar no es permitido en el otro. Lo que permiten en un lugar, pues no lo permiten en el otro, ¿no? Imagínate. Aspecto histórico. También la historia de un lugar, de otro lugar, varía o cambia, ¿no? Es diferente, ¿sí o no? Cuando yo les expliqué, por ejemplo, filosofía en Latinoamérica, yo les decía de que hay un país de Sudamérica que no tuvo guerra de independencia, ¿no? Que vendría a ser el Brasil, ¿no? Brasil no tuvo guerra de independencia. Entonces, como que los brasileños tanto resentimiento a otros no tienen, pues, ¿no? Si ellos no tuvieron guerra de independencia, ¿no? Imagínate. Pero de repente nosotros sí, ¿no? Porque, bueno, no llevamos mal con los españoles. Es curioso, pero yo siento que nosotros le tenemos más cariño a los españoles que nos dominaron 300 años que a los chilenos que simplemente con los cuales perdimos una guerra. O sea, con Chile que perdemos una guerra como que no nos llevamos bien, mientras que con los españoles pues que nos dominaron 300 años, pues eh, a ellos los tratamos mejor, ¿no? Imagínense. Bueno, y el aspecto filosófico consiste en buscarle el porqué, el motivo, ¿no? La razón, ¿no? Si queremos llamarlo así. Y ya, sigamos. El poder y la política. Vamos a ver ahora la relación que hay entre el poder y la política. ¿Qué es poder? A ver, yo le pregunto, ¿qué es poder? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escuchan poder? Influencia. Claro. Poder es la Manejar todo el capacidad poder. de... Claro. Poder es la capacidad de influir sobre otros, ¿sí o no? De tener control sobre otros. Eso es tener poder, ¿sí o no? ¿Tú tienes poder sobre alguien o no? ¿Tú qué crees? ¿Que tienes poder o que no tienes poder? No mucho, más o menos, poquito. Ya. Te voy a citar dos autores que hablan de poder, ¿ya? Thomas Hobbes y Weber, ¿no? Thomas Hobbes. Consiste en los medios presentes para obtener un bien en el futuro. Usar los medios del ahora para llegar a algo en el futuro. Hola. En cambio, Max Weber, dice que la probabilidad de imponer la voluntad dentro de una relación social, aún habiendo resistencia. O sea, Weber dice, tener poder es ejercer mi dominio a pesar de que haya resistencia, ¿no? Por ejemplo, usted en el futuro se va a casar, ¿sí o no? Usted en el futuro se va a casar y... ¿Qué pasaría si usted decide tener 3 hijos, pero son 3 y le salen 3 hijas mujeres? En una familia de 5 serían 4 mujeres
contra un varón. O sea, su esposa, sus 3 hijas, 4 mujeres contra un varón. Como también hay familias que son contrarias, ¿no? O sea, donde hay, por ejemplo, 3 varones contra una mujer, que es la mamá, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias, alguien tiene que tener poder o influencia sobre los otros, ¿no? Sobre los demás. Listo. Vamos a ver ahora los elementos que vamos a usar en lo que es política, ¿no? Los elementos que se usan en política para ejercer poder, que son 4. Poderío, don de mando, capacidad de influencia y ser autoridad, ¿no? O ser una autoridad. Ya, empezamos. ¿Qué es poderío? Poderío es el uso de la fuerza. Poderío, uso de la fuerza. Esta fuerza que yo tengo puede ser física o puede ser económica. Ya sea que la base, ya sea que sea en base a la amenaza o algún castigo corporal o retirar un bien. La persona tiene poder, ¿por qué? Porque usa la fuerza en contra de otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el ejército más poderoso del mundo? Rusia. ¿Rusia? En realidad, el Estados ejército más Unidos. poderoso, China. en realidad el ejército más poderoso del mundo lo tiene Estados Unidos. Ajá. China tiene buen ejército, Rusia tiene buen ejército. Muchos países como Francia, Inglaterra tienen muy buen ejército, pero ni siquiera ellos se meten con Estados Unidos. O sea, es como que lo piensan bien, ¿eh? Ni siquiera ellos se meterían con Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera ellos se meterían con Estados Unidos, imagínense. Entonces, es muy complicado que alguien le declare la guerra a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos tiene un control, pues, total, ¿no? Total en lo que es armamento bélico. 2, el aspecto económico. ¿Cuál es el país que controla la economía del mundo? Los Estados Unidos. También Estados Unidos, ¿sí o no? Estados Unidos tiene control sobre el FMI, Fondo Monetario Internacional, y sobre el BM, que es el Banco Mundial. A través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Estados Unidos presta dinero, ¿sí o no? Presta dinero y presta plata a los demás países. ¿El Perú le debe dinero a Estados Unidos o no? Sí. Sí. A Perú le debe, qué sé yo, 194.000 millones de dólares. 194.000 millones de dólares. O sea, hartito nomás. Dicen que más o menos lo deberíamos pagar en unos 40 años. 40 años, ¿ah? O sea, recontra hiperarchiharto, ¿no? 40 años. O sea, por 40 años todavía vamos a ser como que esclavos de Estados Unidos, ¿no? La tenemos bien verde también, la tenemos bien fea. Ya. Poder por don de mando. Poder por don de mando. Esto consiste en usar un reglamento para sancionar y ejercer poder de manera regulada por normas y por leyes, ¿no? Voy a usar mi poder porque proviene de normas y de leyes. Ejemplo. ¿Quién de ustedes ha sido brigadier en su colegio? Yo. ¿Y los que fueron brigadier en el colegio, les caían bien a todo el salón o no? No. No, sí o no. De repente el auxiliar entraba y decía, ya, tú vas a ser brigadier.
Y de pronto, de un momento a otro, la mitad de la clase no estaba a favor tuyo. Pero a pesar de eso, tú les podías dar órdenes, ¿sí o no? A pesar de eso, tú los podías sancionar. ¿Por qué? Porque tu poder provenía de normas o de leyes, ¿no? Las reglas del colegio dicen que el brigadier tiene poder de mandar, tiene poder de ordenar, ¿sí o no? Y uso de la fuerza por influencia. Por influencia tiene que ver ya más bien por algún tipo de maña, de estrategia, de técnica psicológico-social. Lo que voy a hacer es ganarme la confianza de las personas porque soy una persona que usa técnicas, ¿no? Usa tácticas manipulativas para influir sobre otros, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién creen ustedes que sea mejor manipulando, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. ¿Te ha manipulado alguna vez una mujer? Sí. Ve, en todo caso no hay que dejarlo, ¿no? Más bien, en todo caso no hay que dejarlo. Ya. Por autoridad, por ser una autoridad o por ser un referente de autoridad. La mayoría de personas le va a hacer caso a una persona que crea que es una autoridad, que crea y además, generalmente las autoridades tienen carisma, tienen energía y cosas por el estilo, ¿no? Una autoridad tampoco no es como que al azar, ¿no? Sino que una autoridad es una persona que tiene clase, tiene carisma, ¿no? Tiene buen comportamiento, ¿no? Muy buen comportamiento. Ya. Sigamos. Democracia. Hablemos de democracia. Supuestamente democracia significa el poder del pueblo, ¿no? El poder que tiene el pueblo en un estado. Yo le pregunto, ¿usted de verdad cree que en democracia gobierna el pueblo? No. No, No. gobierna Dina. Bien difícil, ¿no? Eso de democracia es el gobierno del pueblo yo creo que es mero nombre, ¿ah? Yo también creo que es mero nombre, ¿no? Porque, no, en realidad, si somos directos en esto, no siempre se cumple, ¿no? Florazo, ¿no? Ahora, para hablar de democracia habían dos criterios, había un criterio antiguo y un criterio moderno. El criterio antiguo viene de Aristóteles y Aristóteles clasifica los gobiernos en base a la cantidad de gobernantes y a la calidad del gobernante. Mientras que en los criterios modernos pues usamos tres elementos. La elección de un gobernante, controlar al gobernante, apego a la ley y también usamos esto que se llama vigilar, ¿no? En general vigilar al gobernante. Ya. Vamos a empezar por los criterios de Aristóteles, ya, los criterios antiguos. Aristóteles dice que nosotros debemos calificar. Aristóteles dice que nosotros debemos calificar a un ser humano en función a si tiene un tipo de gobierno puro o impuro. Entonces empezamos por la forma pura. ¿Cómo se llama la forma pura cuando gobierna una persona? Se llama monarquía. Y la forma impura, tiranía. O sea, la forma pura, monarquía. La forma impura, tiranía. ¿Qué es monarquía? ¿Quién gobierna en una monarquía? Rey. Un rey, ¿sí o no? Rey. En una monarquía, un rey. ¿Quién gobierna en una tiranía? Dictador. Un Dictador. dictador. Golpista. Perfecto. Un dictador. Monarquía es cuando le damos el poder a una persona porque
nosotros sabemos que es el mejor, ¿no? El rey. Tiranía más bien es cuando una persona toma el poder, pues probablemente usando únicamente un criterio bélico o armamentista o algo así. Ya. Gobierno de la minoría, número 2. Gobierno de la minoría. Acá vamos a tener más bien a la aristocracia y a la oligarquía. Aristocracia y oligarquía. Ya, aristocracia. Acá tenemos el gobierno de los más preparados. Entonces, cuando gobierna la minoría, la forma pura es la aristocracia, el gobierno de los más preparados. Y la forma impura sería la oligarquía. La pregunta es, ¿qué es oligarquía? Oligarquía es el gobierno de pocos, que generalmente son ricos. ¿Usted cree que en el Perú hay una oligarquía o no? Sí. Sí. ¿Sabía usted que el Perú es controlado actualmente por 7 familias? Y de las 7, 4 son de Arequipa. Por ejemplo, los Rodríguez Bayón, los Rodríguez Banda, los Romero, el grupo Romero. Todo lo que corresponde a Cemento Yura es controlado pues, por 7 familias en el Perú. Imagínense, ¿no? Bueno, oligarquía, ¿no? Porque ellos son los que determinan costos, precios y todo lo demás, ¿no? Ya. República y democracia es cuando hay gobierno de la mayoría. República cuando hay 3 poderes. Y democracia. ¿Cuál es el problema de la democracia? El problema de la democracia es que cualquiera puede ser elegido. Cualquiera puede ser elegido. Ejemplo. ¿Cuáles son los 3 requisitos en el Perú para ser presidente? Ser peruano de nacimiento. Haber cumplido 35 años y gozar el derecho de sufragio. Perfecto. Tener plata. Tener plata también. Ya. Ahora, yo les pregunto ya. Eso de peruano de nacimiento, ¿en los últimos 20 años o 30 años se ha cumplido o no? No. Mire, yo le cuento algo ya. El señor Fujimori era. El señor Fujimori era peruano de nacimiento. No, era asiático. Soy. No, No, Fujimori era Soy. japonés. Cuando Fujimori se va del Perú en el año 2000, viaja a Japón y dice, bueno, saca su documento y dice, yo soy japonés. Generalmente la cultura japonesa no es de exportar a un ciudadano suyo, ¿no? Bueno, aquella vez cometió error Fujimori porque salió de Japón para venir a Chile. Bueno, y de Chile se pasó bueno, se quería pasar a Perú. Pero inicialmente, no, Fujimori Fujimori no era peruano, era japonés y gobernó 10 años. El señor Pedro Pablo Kuczynski tampoco era peruano, era norteamericano. Kuczynski era norteamericano, ¿no? Y renunció a su nacionalidad recién en la segunda vuelta, o sea, ni siquiera en la primera, en la segunda vuelta tuvo que renunciar. Entonces, eso de que peruano de nacimiento pues, suena a un cuento, ¿no? Cuentazo, más bien. Ahora, usted va a votar seguramente al otro año o en 2 años y debe saber de que hay un candidato que es, pues, no sé si hay escuchado, pero hay un candidato que tampoco es peruano, ¿no? El señor George Forsyth. El señor George Forsyth es
venezolano y también quiere ser presidente del Perú, ¿no? Ahora, alguno me dirá, bueno, pero Fujimori tenía doble nacionalidad, ¿no? Igual que Kuczynski y seguramente que Forsyth, por los papás o algo así. Pero la regla dice, pues, peruano de nacimiento. Entonces, en ese caso, pues, la Padula que es italiano, pero que ya se nacionalizó peruano, pues, que postule y que sea el presidente, pero también la Padula, ¿no? Eso ocurre en democracia, imagínense, eso ocurre en democracia. Ya. Bueno, y para terminar, vamos a ver los criterios actuales, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se trabaja de forma actual. De forma actual se usan 3 criterios: el apego a la ley, la elección de un gobernante y control sobre el gobierno. Apego a la ley, elección del gobernante y control sobre el gobierno. Apego a la ley, ¿no? Empezamos con el apego a la ley. Se considera un país más democrático cuando el gobernante va a defender a las mayorías y no a las minorías, sino que va a defender a las mayorías. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar de la leyenda de Robin Hood o no? Sí. Dicen que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Para usted Robin Hood es un villano o es un ladrón o es un héroe? Es un buen ladrón. Es un buen ladrón. Entonces es un ladrón, ¿no? Es un buen ladrón, o sea, es ladrón, solo que es bueno. Ya. Yo me imagino que para las clases altas, pues alguien como él era un villano, pues, ¿no? Pero en cambio para las clases bajas seguro era un capo, ¿no? Un genio, ¿no? Algo así. 2. Elección del gobernante. ¿Elegimos al mejor o elegimos al que vota la mayoría? El voto a la mayoría. Al que vota la mayoría. ¿Usted sabía que en el Perú hay un 33% de antifujimoristas? ¿Qué significa eso? De que si la señora Fujimori pasara a segunda vuelta por cuarta vez o por quinta vez, un 33% de peruanos no votaría por ella. No votaría por ella. Votaría por el opositor que pase con ella. En este caso sería, qué sé yo, una piedra contra Keiko por la piedra, un poste contra Keiko, el poste, un gato contra Keiko, el gato, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Yo estoy casi seguro que eligieron al señor Castillo no porque les guste Castillo, no porque los haya convencido Castillo, sino porque era el opositor de Keiko, entonces había que votar en contra de Keiko, ¿no? Y por Sí, último, era el control apuesta del gobierno. fija. Claro, ¿no? Y por último, el control del gobernante. Eh, Generalmente entre gobiernos se controlan y se vigilan, ¿no? El Poder Ejecutivo puede cerrar el Congreso puede vacar al presidente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en el Perú en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Si usted se pone a pensar, ¿no? Vizcarra cerró el Congreso, luego lo vacaron a Vizcarra, Castillo quiso cerrar el Congreso, las Fuerzas Armadas no lo apoyaron, lo vacaron a Castillo. Hay un control, ¿no? Sobre los que gobiernan. Listo. Bueno, y en todo caso, ahí nomás nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Profesor, disculpe, usted No. me dijo